Estos verdes amigos siempre han estado ahí para cuidar de nosotros. Mi nombre es Gabriel. Mi nombre es Germán y el día de hoy descubriremos algunos beneficios en plantas medicinales. ¡Vamos a ello! El uso de plantas medicinales ha sido utilizado desde la antigüedad para aliviar o curar muchas enfermedades. Y a pesar que la Organización Mundial de la Salud considera inocuo y eficaz su uso, no se han presentado pruebas suficientes que consoliden a la medicina herbaria dentro del sistema de salud. La medicina herbaria es una excelente opción para aliviar o curar enfermedades. Esta es utilizada usualmente en los sectores rurales, que no cuentan con los medios necesarios para adquirir medicinas sintéticas, como las pastillas. Esto no quiere decir que para nada se deba menospreciar a la medicina natural, simplemente no ha sido tan estudiada. Siempre se ha considerado a la medicina natural y a los fármacos dos polos opuestos. Sin embargo, escucha bien esto. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos demostró que el 67% de todos los fármacos tienen su origen en la naturaleza y que de estos el 25% procede de las plantas. Una de las personas que ha dedicado su vida a la investigación de las plantas es la bióloga Maritza Gallegos, quien afirma en su investigación que tan solo en el país de Ecuador existen 44 enfermedades que son tratadas con plantas medicinales. Entre las dolencias tratadas se encuentran enfermedades del sistema digestivo, del sistema nervioso, de la piel, enfermedades respiratorias y otros síntomas. Y porque queremos verte siempre bien, el día de hoy te traemos algunas plantas medicinales que deberías empezar a sembrar en tu jardín. Las primeras plantas que te aconsejamos tener en tu jardín son la menta y el orégano. Una infusión de estas plantas ayudará con el dolor de estómago, disentería, gastritis, cólicos e infecciones estomacales. Además de todos estos beneficios, estas plantas son decorativas y van a otorgar una deliciosa fragancia a tu hogar. Pero si lo que deseas es cuidar de tu piel, necesitarás obligatoriamente una planta de sábila y una planta de manzanilla. Su aplicación en la zona afectada ayudará con el acné, quemaduras, sarpullidos, inflamaciones y brindará una buena elasticidad a tu piel, lo que prevendrá arrugas en un futuro. ¿Y qué podemos hacer si es que nos llegamos a enfermar de gripe, resfriado o tenemos inflamación en la garganta? Para todas estas enfermedades del sistema respiratorio es excelente beber una infusión de eucalipto o limón. Pero como estos son árboles demasiado grandes, deberías empezar sembrando en tu jardín una planta de orosus o llantén. La infusión de estas plantas te ayudarán en todo tipo de enfermedades respiratorias. Para enfermedades cardiocirculatorias como problemas del corazón, mala circulación y purificación de la sangre, te recomendamos el uso de toronjil y apio. Para las enfermedades hiperlipidemias, es decir, cuando estás gordito con exceso de colesterol o triglicéridos, puedes utilizar las siguientes plantas: linaza, pepino, apio, albahaca o sábila. Estas plantas medicinales te ayudarán a llegar o mantenerte en tu peso ideal. Para inflamaciones agudas o crónicas como la inflamación de vías urinarias y de riñones, es recomendable beber infusiones de llantén, bototillo o sábila. Y para esos molestos dolores de cabeza y de oído, te recomendamos beber una infusión de menta, canela o noni, aunque nunca debes menospreciar el poder de una buena taza de manzanilla. El susto o espanto suele ser tratado con plantas medicinales como la campana, el romero y la rúa de Castilla. Para su tratamiento, estas plantas suelen ser utilizadas en baños o limpias, en las que también utilizan otro tipo de plantas como la ortiga, por ejemplo. Y si estás tan estresado o estresada que sientes que ya llevas los nervios de punta, nada mejor que beber una infusión de hierba luisa, canela o valeriana. Estas plantas también ayudarán a relajarte y conciliar mejor el sueño. Por cierto, aquí les dejamos un pequeño regalo a nuestro querido público femenino. El té de manzanilla, la canela o cáscara de canela, el toronjil, el mastranto, el ajenjo, el jengibre o la hierbabuena ayudarán a las chicas a reducir el abrumador dolor que causan los cólicos menstruales. Como dato adicional, a pesar que estas no son pequeñas plantas de jardín, existen estudios que demuestran mejoría en el tratamiento de enfermedades que requieren mayor atención, como la diabetes, que suele ser tratada con caña agria. Y pon atención que para el tratamiento del cáncer se han visto casos de enorme mejoría mediante la utilización de estas dos plantas. El noni, que gracias a sus propiedades nutracéuticas antioxidantes,
Es utilizado como agente profiláctico para combatir el crecimiento del cáncer, especialmente el cáncer de mama. Otra planta que ha demostrado grandes avances en la lucha contra el cáncer es la guanábana. Esto debido a la gran cantidad de antioxidantes y acetogeninas que contiene tanto la hoja como el fruto. Estas acetogeninas son sustancias que contienen el potencial de inhibir de forma selectiva el crecimiento de las células cancerígenas y tumorales. El modo de suministrarse es bebiendo una infusión con la hoja de la guanábana, o inclusive podrías disfrutarlo en un jugo. Tan solo no te excedas con el azúcar. Compártele esta valiosa información a la persona que creas que pueda serle de ayuda. Ten en cuenta que debes tener mucha precaución con estos tratamientos naturales, sobre todo en caso de embarazo, alergia, estado etílico o enfermedad avanzada. En estos casos es mejor restringir su uso y consumo. No olvides que los tratamientos naturales son complementarios, y si la molestia o enfermedad llega a ser muy recurrente o inclusive llegase a agravarse, siempre será mejor consultar con tu médico. ¿Aprendiste algo nuevo? Cuéntanos aquí abajo en la caja de comentarios. ¿Estás interesado o interesada en algún tema en especial? Envíanos tus preguntas que estaremos felices de responderte. Siempre un gusto y con nosotros será hasta un próximo video. Chao, chao.